Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este miércoles acá en CNN Chile. Y les cuento que, ¿se acuerdan cuando Gabriel Boric fue electo presidente de la República y el dólar se disparó hasta su récord de 876 pesos? Bueno, prácticamente toda esa alza que se dio en un día ya se disipó, porque esta jornada el dólar bajó de 850 pesos. Es una muy buena señal para todos, porque eso es que se disminuyen incertidumbres, hay más tranquilidad en el mercado y también menos presiones inflacionarias. Sabemos que todo lo que se compra en el extranjero, tanto de empresas como nosotros las personas, se paga en dólares y por lo tanto un dólar más barato hace que el poder adquisitivo aumente o al menos no disminuya tanto. Bueno, cerró en 849 y todo indica que podría seguir bajando en los próximos días. Recordemos que el dólar solamente va a cotizar el jueves porque el viernes es feriado bancario. No va a funcionar ni el dólar ni tampoco la bolsa. La bolsa, les cuento que cerrando marginalmente a la baja esta jornada. Bueno, y si el dólar influye en la inflación, también influye en la tasa de interés. De eso vamos a hablar ahora porque el Banco Central publicó la minuta, que es el detalle de la última reunión de política monetaria. ¿Y qué fue lo más importante de ese detalle? Que el Consejo evaluó subir la tasa de interés en 150 puntos base, algo que sabemos que no sucedió, ya que el alza fue de 125 puntos a 4%. Bueno, en el documento que se publicó se informó que varios de los consejeros estimaron que la idea de subir en 150 puntos base para así adelantar aún más el nivel de tasa que esperaban alcanzar en los próximos meses para controlar la inflación. Esa era la idea de esta posibilidad de subirla en 150 puntos. Sin embargo, lo que frenó esta opción fue el riesgo de nuevamente sorprender a los mercados. ¿Por qué sorprender nuevamente a los mercados? Ya que las últimas reuniones el mercado anticipaba hacia dónde iría la dirección de la tasa de interés, pero no la magnitud. En eso el Banco Central siempre fue sorprendiendo y generalmente en las alzas. Si el mercado estimaba una alza, siempre el Banco Central sorprendía con un alza mayor. Bueno, no quisieron hacerlo en esta oportunidad. Y como el mercado siempre estimó que el aumento de la tasa de interés sería de 125 puntos base, el Central dijo: calcemos entonces con lo que estima el mercado. Eso hizo al subirla a 125 puntos y dejarla, como les decía, en 4%. Pasamos ahora al tema del momento económico-político, que tiene que ver con el financiamiento de la pensión garantizada universal, que recordemos fue cuestionada por José Gregorio, Andrea Repeto, Eduardo Engel y también Rodrigo Valdés. Esta vez la directora de presupuestos utilizó la misma vía que esos economistas para defenderla, que fue una carta a El Mercurio que pasamos a revisar, donde ella, Cristina Torres, detalla cómo si, a juicio del gobierno, estaría financiado la PGU. Primero, se cuenta con 0,35 puntos del PIB que se recaudarán a través de las exenciones tributarias. Luego, 0,1 puntos del PIB viene de una modificación al aporte que se hace al Fondo de Reserva de Pensiones. En vez de llevar a ese fondo 0,2 puntos del PIB todos los años, se va a llevar solamente 0,1. ¿Para qué? Para liberar 0,1% para financiar la pensión garantizada universal. Ahí ya tenemos más o menos 0,45 puntos del PIB. Seguimos. La siguiente pata, que es 0,5 puntos del PIB, que es lo más importante, ya está contemplado en las provisiones comprometidas del Tesoro Público para el presupuesto 2022, que se acaba de aprobar, donde hay unos 900.000 millones de pesos para la reforma previsional. Según detalla también Cristina Torres, la directora de presupuestos, para los años siguientes, en el programa financiero de mediano plazo, entre 2023 y 2026, también se considera aproximadamente 0,5 puntos del PIB para dicho fin. Termina entonces la DIPRES, donde criticando la carta de los economistas, donde señala que el financiamiento proviene de holguras, lo que según ella no es correcto, ya que parte del financiamiento ya se encuentra en las estimaciones de gasto comprometidas, lo que no son holguras fiscales. Esta es entonces parte de la discusión que esta semana ha tomado bastante escena dentro de la economía y política nacional. De hecho, en Agenda Económica AM este miércoles, el subsecretario de Hacienda prácticamente dice lo mismo. Veamos las palabras de Alejandro Weber. Este proyecto de pensión garantizada universal está completamente financiado, porque no se financia con holguras, sino que se financia con compromisos de gasto. Es decir,
recursos que están comprometidos, fijados, marcados en el presupuesto de la Nación del 2022 y también en el largo plazo en el programa financiero. Aparte de eso, sumamos el componente del Fondo de Reserva Previsional. Lo que nosotros vamos a hacer, Sebastián, es cambiar la regla de ahorro para, en vez de ahorrar 0,2 puntos en ese fondo, vamos a ahorrar 0,1 y el 0,1 restante lo vamos a inyectar a la pensión garantizada universal. Y por sobre eso, las exenciones que dependen del Congreso que se han aprobado. Para resumir, en la carta de los economistas este martes se decía que parte del financiamiento venía de holguras fiscales. El gobierno dice, no viene de holguras fiscales, no hemos hablado de holguras fiscales. Hay que dilucidar bien ese punto porque es el meollo de este asunto. Como les decía, en la arena política, el presidente electo Gabriel Boric también criticó si esto es financiado por holguras fiscales. Precisamente en conversación con CNN Chile, este fue el punto que comentó la diputada comunista y miembro del equipo de Gabriel Boric, Carol Cariola. Veámosla. Proyecto que está en curso, que está en tramitación, que fue aprobado en la Comisión de Hacienda, pero que lamentablemente tiene profundos vacíos respecto de cómo se va a financiar. Lo que viene asociado al proyecto de ley es solo un financiamiento del 0,3% de lo que cuesta. Quiero decirlo muy concretamente. Ese es el análisis que han hecho nuestros economistas. Y nosotros estamos dispuestos a discutirlo, pero que también sea en coherencia con lo que nosotros mismos hemos planteado respecto de cómo implementar esa iniciativa para el próximo periodo. Es decir, que sea coherente con la propuesta política del programa de gobierno que acaba de ser electo. Cambiamos de tema y les cuento que la Fiscalía Nacional Económica reiteró las medidas para perfeccionar la competencia en el mercado del gas. Porque este miércoles se publicó el informe final al respecto. El documento señala que, en el caso del gas licuado, los ahorros pueden llegar a 181 millones de dólares cada año. ¿Qué equivale a esto? A un descenso de 15% en el precio de cada balón o cilindro que se comercializa en nuestro país. En el caso del gas natural, se estima un ahorro entre 78 y 87 millones de dólares para los clientes de Metrogas, y eso se traduce en una reducción de entre 13 y 20% de sus cuentas mensuales. Recordemos que una de las recomendaciones para bajar los precios es que la distribución mayorista que hacen Abastible, Lipigas y Gasco esté separada de la venta minorista, que es la que llega al cliente final. Es decir, que estas empresas no lleven balones o cilindros hasta sus casas. Según Ricardo Riesco, que es el fiscal nacional económico, las recomendaciones dan al Estado una vía regulatoria fácil y rápida para bajar los precios, ya que los cambios propuestos, que se basan en el estudio riguroso de los antecedentes que proporcionaron los propios actores del mercado y también en exhaustivos análisis econométricos, harán más competitivo al mercado. El mercado no es competitivo, el mercado está demasiado vinculado solamente a las tres grandes empresas. Hoy día la Fiscalía ha enviado las recomendaciones al Ejecutivo. Hoy día la iniciativa la tiene el Ejecutivo, tiene que enviar los proyectos de ley con el fin de, primero, ampliar el mercado del gas a nuevos oferentes y también ampliar lo que es la distribución de los cilindros de gas que hoy día solamente pueden distribuirse por alguna empresa. Les cuento que igual siguen las críticas por parte de las grandes empresas al estudio de la Fiscalía Nacional Económica. Dicen que los cálculos están mal hechos. Bueno, la Fiscalía Nacional Económica dice que están bien hechos. Difícil desde acá decir quién tiene la razón. Vamos a seguir desarrollando obviamente esta historia. Hacemos la pausa y en Agenda Económica al regreso hablamos de la Navidad porque hay críticas por parte del comercio detallista al ingreso y el aumento en todo el país del comercio informal en las calles. Ya volvemos. Este año en Agenda Económica hemos hablado poco de la Navidad. Bueno, ahora lo vamos a hacer porque sabemos que ese evento y en diciembre en general es el mes más importante para el comercio en todo el año. ¿Y por qué queremos hablar de Navidad? Quiero que vean el siguiente tuit que escribió
este martes el presidente del comercio detallista, Rafael Cumcille. Esto fue lo que señaló, mírenlo ahí. Recién terminó la reunión del comercio detallista y conclusión, en esta Navidad, por paliza, ganaron los vendedores callejeros informales en todo el país. Un fenómeno que ha venido creciendo en el último tiempo, ya que, por ejemplo, la nueva autoridad de la comuna de Santiago ha dado, creo que más de 1000 permisos para los vendedores en la calle y que son, por supuesto, informales. Bueno, precisamente queremos ahondar en este balance que se hizo después de las ventas de Navidad con el presidente del comercio detallista y también nuevamente presidente de la CONAPYME, Rafael Cumcille, que está al contacto de Agenda Económica desde San Fernando. Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por conversar con CNN Chile. Gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. Encantado. Sí, hace tiempo que no estaba con nosotros y yo lo quise tener acá en el programa por ese tuit que revela que ustedes entonces, el comercio detallista, las pymes del comercio que operan formalmente, entonces vendieron menos que el comercio informal, ¿o es una sensación que queda de que el comercio informal ganó mucho terreno en las ventas de Navidad en este 2021? Bueno, Nicolás, efectivamente, a la reunión de este martes asistieron dirigentes de las 16 regiones del país y no encontramos una sola ciudad donde no se informara que fueron las calles invadidas por vendedores callejeros, ¿no es cierto?, vendedores informales, porque una cosa es tener un permiso del alcalde de la comuna y otra cosa es simplemente vender sin ningún tipo de autorización. Y lo más importante es que ahí no hay una boleta de compra-venta. Por lo tanto, el primer afectado es el papá fisco. Y naturalmente ya vemos que los dirigentes políticos del futuro gobierno, a contar del 11 de marzo, ya están lamentándose que no hay recursos. Bueno, va a haber mucho menos todavía si continúa en el país este tipo de actividades comerciales. Cuando usted menciona, cuando usted menciona en su cuenta de Twitter que el comercio informal callejero ganó por paliza, ¿significa que vendió más el comercio informal de lo que vendieron en el comercio detallista? ¿Es eso de que de la porción de ventas que hubo en Navidad, el comercio informal callejero vendió más que el comercio establecido? Nicolás, nos estamos refiriendo básicamente a que fueron invadidas las calles y hubo tantos vendedores informales como entidades formales, vale decir, el comercio establecido, que en Chile es aproximadamente de 400.000 locales comerciales. Y si usted ve entonces de Arica hasta Magallanes, la cantidad de gente vendiendo en la vía pública eran en un número muy superior. En cuanto a las ventas, por cierto, ese es un dato que es difícil llegar a concluir cuánto sería la venta en la vía pública. Lo concreto es que hay una macroevasión tributaria que va a afectar y está afectando al erario nacional. Algo que sí pueden dimensionar y que lo deben haber comentado los representantes regionales es si bajaron o no las ventas del comercio establecido respecto a, por ejemplo, 2020 o 2019 o 2018. Ya es difícil establecer cuál es un año normal. Sabemos que 2019 no lo fue, tampoco 2020, pero en términos de apreciación, ¿el comercio detallista bajó las ventas de Navidad, se mantuvo o creció muy poco? ¿Cuál es la evaluación? Creció en orden de un 10% el comercio detallista del territorio nacional. Por cierto, un porcentaje inferior a las grandes multitiendas, ya que las entidades que lo representan han informado de una venta aproximada de un 23%. Pero en el comercio, que es la mayoría y representa nuestra confederación, se calcula
y se estima que está aproximada a un 10%. Evidentemente que las ventas en la vía pública hacen disminuir, ¿no es cierto?, las operaciones comerciales de los establecimientos formales. Y le vuelvo a repetir, Nicolás, esto afecta al propio consumidor, porque la gente no se da cuenta, uno, que sin boleta de compra-venta no tiene los derechos que da la ley del consumidor. Y otra cosa, en la vía pública se están vendiendo productos, como se han informado en los medios de comunicación, de difícil, ¿no es cierto?, calidad, porque el origen muchas veces tiene una marca famosa, pero en verdad no corresponde a la producción de esa mercadería, de ese artículo. Este es un tema preocupante. Nosotros estuvimos hace poco con la alcaldesa de Santiago. Tuvo la deferencia de recibir al equipo de nuestra confederación. Fue una reunión bastante positiva y la verdad si efectivamente de comercio ambulante. Entonces, realmente es un cambio de, al menos escenario, el hecho de que se pasara de este anuncio, que usted me dice que quizás no es tan así, de dar permiso a miles de comerciantes ambulantes, pero la realidad es que sí ha aumentado mucho. Es cosa de pasar por Santiago Centro o por Estación Central. Bueno, yo, Nicolás, comparto con usted. Nosotros lo hemos observado incluso en la calle Ahumada. Yo me refiero a que la vimos a la alcaldesa también preocupada de este tema y se estableció una mesa de trabajo con la municipalidad y nuestra confederación para ver cómo se ayuda a la gente que quiere ser comerciante. Si a alguien le gusta el comercio, el ideal es que se logre establecer. Ese es el camino, que cumpla con todas las disposiciones legales y que sea una garantía, ¿no es cierto?, para los compradores y, por cierto, para el país. Porque, insistimos, si no hay recursos con el impuesto al valor agregado, que es el 19%, no es broma, y la paga el consumidor. Pero si no le dan boleta de compra-venta en la vía pública, no hay ni siquiera garantía de calidad, ni menos que se esté pagando ese impuesto. Vale decir, se está evadiendo. No, el consumidor lo compró el artículo, pero el vendedor no, como es informal, no lo está integrando al erario nacional. Rafael, las personas que están ahora yendo a la calle a vender, ¿es gente que trabajaba en otras cosas y llegó a este sector? ¿Es gente que viene de otros países? ¿Es gente que antes trabajaba en el comercio detallista y dejó de hacerlo para ir a la calle? ¿Eran quizás trabajadores del comercio detallista que dejaron de querer estar empleados y que por lo tanto quisieron emprender por su cuenta? Cuénteme un poco el fenómeno al respecto. Bueno, Nicolás, usted está haciendo la pregunta del millón, porque resulta que las diferentes actividades de Chile están buscando mano de obra y no la encuentran. Ni la agricultura, ni el comercio, fíjese usted bien, ni el transporte. Es decir, todo el mundo se queja. Ahí en Santiago y en muchas ciudades está lleno de avisos que dicen se necesitan cajeras, necesitan vendedores, se necesita bodegueros. Bueno, le vuelvo a repetir, es un drama. Hoy día es lotería encontrar personal. Entonces, no se entiende cuál es la que es mejor negocio estar vendiendo en la vía pública que en un empleo formal. Pero la voz de alarma hay que darla. Después nos vamos a estar quejando que no aumentan los ahorros para una futura pensión. Y seguimos discutiendo
acerca de si las AFP son buenas o malas, y la única verdad es que el sistema que exista, si la gente no trabaja formalmente, no se impone para un ahorro, ¿no es cierto?, individual, bueno, la pensión jamás va a ser de acuerdo a lo que la gente aspira. Sí, Rafael, mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Usted cómo ve el panorama para 2022? Porque va a haber un escenario económico muy exigente, va a haber menos recursos, tanto del Estado como también por parte de las personas, porque debieran reducirse o acabarse el ingreso familiar de emergencia, ya no se ve tan probable que se aprueben retiros de fondos, por lo tanto va a haber menos liquidez y por lo tanto lo más probable es que haya menos consumo. Y la pregunta es, ¿eso va a aumentar el comercio informal callejero? ¿Eso va a disminuir aún más la venta en comercios establecidos? ¿Qué es lo que usted cree que va a pasar? Bueno, estamos de acuerdo en que van a disminuir, ¿no es cierto?, los recursos. Y yo creo que va a aumentar entonces la disponibilidad de la mano de obra. Naturalmente las ventas van a bajar. Vamos a tener menos circulante. Yo creo que ya no va a haber recursos para que sigan comprando tantos y tantos vehículos que usted, por Nicolás, si lo observa en la carretera, no solo en las ciudades, el sector urbano, sino que en las carreteras, hoy día hay tacos porque sencillamente la cantidad de vehículos en Chile ha aumentado en forma, yo diría, increíble. Cualquiera que venga a Chile no se explicaría que le hablen de una situación de pobreza ni falta de recursos. Yo creo que efectivamente usted ha dado en el clavo. El próximo año no hay bonos, se van a terminar. Yo veo que el nuevo gobierno, el futuro gobierno, ¿no es cierto?, está ya anunciando que no va a aceptar retiros. Entonces se acabaron los retiros, se va a terminar, ¿no es cierto?, todo este tipo de bonos. Evidentemente, y yo creo que la actividad informal tendría que disminuir, porque ya al no existir un poder adquisitivo tan grande, tan enorme como lo hemos tenido con motivo de todo este veranito, ¿no es cierto?, con motivo de la pandemia, porque es increíble, veranito económico. Entonces tendría que bajar las ventas informales, la actividad ingresos, tiene menos, no jamás como lo que hemos visto. Mire, quiero terminar contándole, le hemos preguntado a las empresas automotoras cuál es la situación, si ya llegaron todos los vehículos que han sido comprados, y no, hay listas todavía de gente que tiene reservados vehículos con un pie, ¿no es cierto?, y no hay suficientes automóviles para entregarse. Así que esa es la situación que estamos viviendo y ojalá las futuras autoridades encuentren la solución adecuada. Pero yo me temo que vamos a pagar el pato una vez más los establecidos, porque a falta de recursos, ¿dónde cree usted y los televidentes, dónde creen que va a venir la fiscalización? ¿A los informales o a los formales? Rafael Cumpsille, presidente del Comercio Detallista y también, de nuevo, presidente de la CONAPYME. Gracias por estar en Agenda Económica. Le deseo un feliz año 2022. Y para usted, y muchas gracias, y lo felicito por su programa. Muchas gracias, señor. De esta forma terminamos la Agenda Económica de este miércoles. Sean con nosotros acá en CNN Chile.